Carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora lo digo. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a dar lectura al verso 7 para comenzar. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Puede sentarse, por favor. Nosotros creo que ya conocemos en este tiempo de que el ser humano no comprende en su totalidad que Dios desea su bien. Que Dios, aun cuando no se dan cuenta, los llena, los colma de favores y de misericordias, y lo bendice y lo guarda. Y si vive, vive porque así Dios lo quiere. Pero a veces es triste ver que los que creemos en Dios de repente no lo tomamos con tanta confianza, o necesitamos al menos ser exhortados por Dios, porque a veces nuestras miradas se desvían, nuestros ojos no siempre están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A veces, a causa de las circunstancias de la vida, los problemas, cada situación que ocurren, que suceden, nos hacen pensar más de la cuenta. Y por ahí hasta nos olvidamos de recurrir a la palabra de Dios o recurrir en oración a nuestro Dios, que Él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos, sepamos qué es lo que está aconteciendo y cuál es el provecho para esto. Las pruebas son todas difíciles. Los problemas, para algunos, como alguna vez se dijo, será fácil tal problema o cual problema, y para otros los mismos problemas serán terribles. Nadie puede medir esto. Pero yo creo que cada uno pasa la prueba que según la Biblia puede soportar, porque Dios no le da una carga mayor de la que pueda llevar. Y encima de esto, juntamente con la prueba también nos da la salida, para que glorifiquemos a Dios, para que descubramos que podemos confiar en Él. Ahora nosotros vemos los tiempos, en realidad cuando observamos los tiempos antiguos, los tiempos pasados, no hace muy lejos, no hace mucho tiempo, y los tiempos presentes vemos que coinciden siempre. Siempre es terrible lo que se vive, siempre es terrible lo que pasa en el mundo, y lamentablemente siempre ocurrió en lo que llamamos iglesias, generalizando, las diferentes doctrinas, formas de doctrinas y pensamientos de hombre que fueron trasladados en una falsa doctrina supuestamente extraída de la Biblia, pero que aquellos que leen la Escritura y la estudian se dan cuenta y comprueban que nada tienen que ver con Dios, nada tienen que ver con la sana doctrina, nada tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso también es necesario que seamos diligentes en esto e imitemos también a los de Berea, siendo, hermanos míos, nosotros también personas que indaguemos por medio de las Escrituras las cosas que nos están hablando, a ver si realmente es así. Según dice la Escritura, fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos indagaron así diligentemente lo que se les estaba hablando para descubrir si realmente era procedente de la palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que practicar, ejercitar. Ya que nosotros mismos sabemos que Dios quiere el beneficio del hombre, también tenemos que descubrirlo nosotros para nosotros mismos, para que los demás también vean que nosotros estamos llenos de problemas, llenos de dificultad, pero con un gozo que nadie puede quitar. El gozo de la salvación, el gozo de la esperanza de la vida eterna. Nadie puede quitar esto, puede pasar lo que sea. Jesús lo dijo bien claro, que hay que tener temor a aquel que tiene poder para echar aún después de muerto nuestra misma alma al infierno. Entonces Jesús dijo, a ese sí hay que temer, pero al que puede dañar el cuerpo, no, porque más de eso no puede hacer.
Y las enfermedades, los problemas y las dificultades de este mundo, lo máximo que llegarán a hacer es dañar el cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma son de nuestro buen Dios y Creador. Así que hacia allí volveremos, hacia allí volaremos todos aquel día que suene la trompeta. Amén. Y hemos leído este verso, hermanos míos, que antecede desde el verso 1, obviamente, toda una secuencia de situaciones. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿ve? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Desecha entonces fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces miramos cómo el apóstol Pablo corta por lo sano todo tipo de doctrina, toda apostasía, toda enseñanza errónea. Corta, hermanos, de una manera práctica, lógica, y le dice, deja esas cosas. Deja esas profanas ideas, deja esas ideas mundanas, deja esas doctrinas, cuentos de vieja, deja eso y ejercítate para la piedad. Lo corta de esa manera, ejercítate para la piedad. Miramos nosotros y un gran misterio, porque ¿qué es la piedad? Para que yo pueda de alguna manera combatir esas palabrerías, esas profanas palabrerías, esas historias de vieja, esos cuentos que, sin ir más lejos, hermanos míos, yo estaba meditando en esto y se acerca mi esposa y me hace oír un video de una predicación terrible, cómo tergiversan la palabra de Dios y cómo hacen verdaderamente lo que ya el apóstol Pedro decía, mercadería de nuestros hermanos. Cómo le hacen lo que sería, en una palabra práctica, el cuento, para que solamente pongan dinero, y la bendición de Dios está en lo que Dios te puede dar, en lo que tú le puedas dar a Dios, y de ninguna manera esto es así. Nosotros hemos recibido una vida nueva para vivir diferente, no dependiendo de este mundo, hermanos míos, ni dependiendo de las riquezas, ni queriendo alcanzar cosas que a lo mejor no nos es dado a nosotros, o a lo mejor sí, Dios lo sabe. Lo que sí nosotros sabemos, hermanos míos, que nuestra mirada siempre está hacia arriba, porque esperamos a nuestro Señor desde allí arriba, donde creemos que vamos a ir a reunirnos con Él por la eternidad. Entonces ver todo ese tipo de cosas que se salen y uno hasta piensa, ¿cómo puede ser posible que nadie se dé cuenta? Tanto es la ignorancia a veces de los cristianos que no se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con el Evangelio. De repente nosotros lo vemos con claridad porque gracias a Dios en su misericordia nos está ejercitando nuestro Dios por medio del conocimiento y la palabra, para que no nos pasen estas cosas. Pero también tenemos que reconocer que estamos siendo diligentes en lo que Dios nos aconseja, y vamos a la palabra e indagamos y averiguamos. Y yo veo a los jóvenes inquietados por lo que los maestros le enseñan, por lo que le hacen saber, y preguntan, y eso me alegra tanto, porque en mi propio hogar mis hijos me preguntan, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué dice esto? ¿Cómo hacemos para contestar esto? Y eso realmente nos lleva a todos a buscar de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Seguridad. El resultado es la seguridad de lo que estamos haciendo, la seguridad de lo que estamos viviendo, lo que estamos oyendo, la seguridad que viene de la palabra de Dios. Pues entonces es algo realmente importante, ¿verdad? Saber que las doctrinas deben nacer de la Escritura. Pero ahora bien, ejercítate para la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra ejercitar tiene el significado de practicar, entrenar, habituarse. Yo quiero que miremos dos ejemplos. Vamos a leer el capítulo 5 de Hebreos, verso 14. Después leemos unos versos antes, en otro momento, ya enseguida, porque quiero mostrar también otras cosas. Y mire lo que dice el verso 14 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que está hablando netamente de un ejercicio, ¿verdad? De un ejercicio, de algo que uno practica, de algo en lo que uno se entrena, de algo en lo que uno comienza a estar habituado. En el capítulo 12 y el verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? Hasta la disciplina deja un resultado por el ejercicio. Entonces vemos, hermanos, que este ejercicio, esta práctica deja un resultado, y hemos tomado estos pasajes de la Biblia para mostrar un resultado del ejercicio. Y Pablo le está diciendo que ellos, en este caso Timoteo y ahora nosotros, nos ejercitemos para la piedad. Habituarse a hacer lo bueno, habituarse a practicar, habituarse, como hemos leído aquí, la práctica de la vida cristiana es lo que deja el resultado, o lo que a nosotros llamamos madurez. Acostumbrarse a hacer algo, habituarse es eso, acostumbrarse a hacer algo. Que esto sea algo ya nuestro, nace de nosotros, vive en nosotros. En el capítulo 5 de la misma carta a los Hebreos y el verso 12 lo dice, ya lo leemos completo. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, lo tiene, ¿verdad? Capítulo 5, verso 12. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos nosotros el reclamo primero: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las primeras cosas. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos necesidad de que se nos recuerden las mismas cosas? A veces no es porque no nos acordamos, a veces es porque necesitamos que alguien nos haga recordar, que alguien nos reprenda, que alguien nos diga alguna cosa con respecto a la poca búsqueda, al poco desarrollo de la vida cristiana, al poco meditar en la palabra de Dios y de hecho hacer la práctica de vida en el momento adecuado. Todas esas cosas hacen el ejercicio. No se puede tener desarrollado, hermano, o haber madurado, o haber alcanzado una madurez si no hay un ejercicio previo. Y acá lo dice bien claro: sin embargo, los que se ejercitaron, los que tuvieron, estos son los maduros, los que por el uso se han ejercitado. Entonces hay cosas que a medida que vamos oyendo, creyendo y ejercitándonos o practicándolo, va dejando un resultado. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: yo quiero esto. Mira, esto es sencillo, fábulas, cuentos de vieja, déjalo de lado. Hace un ejercicio más práctico, el ejercicio de la piedad. ¿Cómo me ejercito en la piedad? Porque nosotros tenemos por conocido así superficialmente la palabra piedad y lo relacionamos siempre con compasión, con misericordia, con perdón, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de piedad, siempre enseguida pensamos lo que es la compasión, lo que es la misericordia, lo que es el perdón, y en cierta forma tiene también en parte el significado, pero también significa devoción a Dios, fe, fervor, religiosidad. Pero en el verso que acabamos de leer nosotros tiene precisamente este significado: ser devoto. Porque entonces no se trata por el simple hecho de hacer cosas buenas. Porque cuando hablamos de compasión, de misericordia, enseguida lo asociamos a las cosas buenas, a las ayudas que podemos brindar, a la compasión, a la misericordia. No se trata solo de eso. Porque en el mundo, aunque no lo parezca o aunque muchos no lo crean, hay muchas personas que se dedican a hacer cosas buenas. ¿Se oye? Cosas buenas. Hay personas que hacen o realizan organizaciones para ayudar a la persona, por ejemplo, al que es alcohólico, al que tiene problemas con la droga. Hay organizaciones, o sea, hay gente que se ocupa, hay gente que a lo mejor para ellos también es un negocio, pero dentro de esa gente hay personas que se ocupan por vocación. Y son cosas buenas, porque nadie hace esto por otra gente.
Cuando lo hemos contemplado nosotros como iglesia, nos hemos hasta asombrado cómo había gente que verdaderamente, como si fuera de corazón, hacía cosas en favor de estas personas que nosotros sabemos necesitan ayuda. Entonces no se trata solamente de cosas buenas, no se trata de mostrar misericordia. Se trata de algo más elevado todavía, que todo aquello lo acompaña, sí, que todo aquello va juntamente con la vida cristiana, sí, pero hermanos míos, devoción no significa hacer obras de misericordia, de caridad, no, de ninguna manera. Hermanos míos, devoción significa dedicarse con fervor a algo. ¿Se escucha? Dedicarse con fervor a algo. Entonces pensamos, ¿cuántas cosas nosotros hacemos con fervor? Podríamos enumerar tantas. A las cosas que nos gustan hacer, hacemos con una gran dedicación, lo que fuere, para no entrar en detalle, con una gran dedicación, con una gran ocupación. Como al cocinero le gusta cocinar y lo hace con su mayor esfuerzo, su dedicación, todo lo pone allí. Todo su conocimiento, su esfuerzo que pueda hacer, también lo pone allí. Lo hace todo con fervor. Pero acá estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando entonces, hermanos amados, que nosotros debemos dedicarnos con fervor a Dios. Entonces, si yo digo que hablar de la piedad es ocuparme con una vocación tremenda a Dios, verdadera, genuina a Dios, digo, no estoy practicando la piedad como el apóstol Pablo lo está enseñando a Timoteo. No, porque no está mi vida dedicada. No es mi vida, en realidad no es nuestra vida el centro Cristo, sí lo es de palabra. Sí que no hay Dios como nuestro Dios. Sí que estamos seguros de esto y lo decimos. Quizás a los cuatro vientos de que no hay Dios como nuestro Dios, no existe otro Dios. Él es nuestro Salvador y estamos seguros. Pero hablar de una devoción, hermanos míos, es estar plenamente ocupado, abocado, día y noche, pensamiento, actitud y todo lo que conlleva una vida dedicada plenamente a Dios. Por eso le dice Pablo, estas cosas no te harán ni mella si realmente te ejercitas en la piedad. Porque la piedad es ocuparse en las cosas de Dios, en obedecer a Dios. Y para ocuparme en las cosas de Dios y para obedecer a Dios, debo tener conocimiento de qué cosas quiere Dios. Por eso no se puede desligar de la palabra de Dios. Por eso es algo en conjunto. La palabra de Dios es lo que nos enseña a nosotros a tener una vida de acorde a las demandas de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Piedad, ser devoto, dedicarse con fervor a algo. La piedad de la que está hablando Pablo acá es aquella que se caracteriza porque hace lo que agrada a Dios. Escuche, la piedad de la que está hablando el apóstol Pablo acá es la que se caracteriza haciendo cosas que agradan a Dios. O sea que es fácil identificarla aún en nosotros mismos. Es fácil. Porque hablar de la voluntad de Dios, como hemos hablado, y decir que se haga la voluntad de Dios, implica también en nosotros una búsqueda de las cosas que Dios quiere y una ocupación de la misma. La devoción es justamente eso, conocer, ejercitarme, vivir una vida práctica constantemente. Entonces puedo decir, estoy siendo devoto de Dios. Creo que hay mucha gente que es devota de una cosa, de otra, de un santo o llamado santo y cuantas cosas, y se ocupan el tiempo, a lo mejor quizás que el mismo tiempo que se ocupa el cristiano del verdadero Dios. Y eso es triste, ¿eh? Hay muchos devotos de ciertas creencias que se ocupan casi al mismo tiempo que un cristiano se ocupa de Dios. Le pide a aquellos que creen casi lo mismo o el mismo tiempo que le pide un cristiano al Dios verdadero. Porque tenemos la idea de que el Dios verdadero está obligado a escucharnos y a respondernos. Entonces tomamos al Dios verdadero como el ser que está allí cuando yo lo necesito y nunca
nunca pensamos de que nosotros podríamos brindarnos a Dios para cuando Él lo requiera. Porque estamos más ocupados en qué pedirle, en qué conseguir de Dios, que en aquello que yo puedo ser útil en las manos de Dios. Esto está hermoso, porque como siempre decimos, es como aquel embudo que se va achicando hacia el final, porque Dios nos está puliendo y nos está conformando a la imagen de Cristo. Y hará de nosotros lo que ya Él mismo dijo, que nos va a conformar a la imagen de Cristo. La obra de nuestro Dios sigue adelante. Amén. Entonces, ¿es fácil de verlo en uno? Sí que es fácil. Ahora, la Biblia muestra, por ejemplo, que hay doctrinas que son conforme a la piedad, que hay verdad conforme a la piedad. Entonces, decimos, tenemos mucha herramienta para saber de qué se trata. Tenemos mucha herramienta para ocuparnos. Y vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo diciéndole justamente a Timoteo, en el capítulo 6 de su primera carta, las siguientes palabras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Escuchó? ¿Lo leyó? La doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué está diciendo con la doctrina que es conforme a la piedad? Está diciendo que es una doctrina que nos conduce a la sumisión de Dios. ¿Se oye? Atento, por favor, Está hablando de que esta doctrina, hermanos amados, nos conduce a una sumisión de Dios, a una vida de sumisión a Dios. La doctrina hará eso, por eso son importantes. Porque estas doctrinas que son conforme a la piedad harán que nosotros, hermanos míos, tengamos una vida de sumisión a Dios. Otra versión traduce, conduce a una vida recta, dedicada a Dios. Entonces la doctrina hace esto, conduce a una vida recta, dedicada al Señor, a una vida consagrada, una vida totalmente ocupada en las cosas de Dios. Bueno, esto es lo que hace la doctrina, a diferencia de las falsas doctrinas. Las doctrinas, a veces los que malinterpretan dicen, son muy exigentes en tal lugar, o en aquella congregación, o en aquel lugar donde enseñan la palabra, son muy exigentes. ¿Por qué? Porque llaman exigencia a lo que la palabra de Dios nos muestra, que son aquellas cosas que podemos manifestar por la gracia y la misericordia de Dios. No es por un esfuerzo humano, no es por una ocupación nuestra nada más, sino que como hemos oído estos días, Dios nos capacitó para que con esa capacidad que Dios nos dio, nosotros pudiéramos obedecer las sanas doctrinas. Jamás podríamos obedecer a Dios en la demanda de lo que un hombre es para Dios si no morara Jesucristo por su Espíritu en nosotros. No solo porque Él lo ha vivido y lo ha manifestado, sino porque no tendríamos herramienta para trabajar y para desechar todo aquello que pertenece a las fábulas de viejas doctrinas y enseñanzas de hombre. Por eso que aunque nosotros tenemos que indagar en la Escritura, también tenemos que ocuparnos de nuestra vida. Una doctrina que es conforme a la piedad, que hará de los hombres que tengan una vida dedicada. Dice, el que no sabe esto, si alguno enseña otra cosa, verso 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas, necias de hombre, corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Allá está, ¿ve? Mire la doctrina que no pertenece a la piedad lo que hace. Produce pleitos, contiendas, hay blasfemia, hay un montón de cosas. ¿Acaso, hermanos, no nos ha pasado que como congregación vivimos en parte estas cosas en un tiempo? Donde había pleitos, donde había contiendas, donde había celos amargos.
¿Por qué era? Porque todavía no habíamos sido adoctrinados con esta doctrina que nos conduce a una vida práctica en Dios. No nos habíamos ejercitado, no vino la enseñanza, por lo tanto no había un ejercicio de una vida piadosa, de una vida, hermanos míos, que se dedicaba plenamente a Dios, en todo sentido. Pero una vez venida la doctrina, es fácil entonces discernirla, es fácil entresacar lo que se enseña por otros lados de la verdad de Dios. Si la verdad de Dios te dice debes amar y perdonar, ¿quién de los que pertenecen a la sana doctrina o los que son llamados por el Señor querrán un resultado diferente? Por eso no se le permite al hermano, hablando de la enseñanza hacia el pueblo de Dios, no se le permite al hermano pensar de que tal persona por lo que le hizo a él merece un juicio. No, merece misericordia porque es lo que Dios nos enseña. Porque es la vida que nos dio. Porque es el ejercicio de la vida que nos fue entregada y de las doctrinas que nos van conformando a la piedad. Aquel ejercicio maravilloso donde nos vemos sumisos a Dios, obedeciendo su palabra. Sí, yo sé que no es fácil. No es fácil sostenerse en la fe cuando realmente el río de lo que habló Jesús, la abundante agua, los problemas, las dificultades te rodean. No es fácil mantenerse en pie. La seguridad está en que por la fe hemos edificado bien, pero igual no nos quita el temor. Nos rodean las cosas, nos hace pensar un montón de situaciones, vienen a nuestra mente, a nuestro pensamiento un montón de cosas que nos quieren hacer flaquear, pero nosotros firmes en Cristo Jesús terminamos comprobando que realmente estamos bien parados sobre la roca y estamos edificando como a Dios le agrada porque Él mismo nos ha ayudado. Pero hay que pasar el momento. No es fácil. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a vivir una vida así? Una vida de seguridad. Es vivir la vida que Cristo vivió o a la manera que Cristo lo vivió. Una vida con mucha devoción. Una vida dedicada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una vida de piedad. Somos sumisos a Dios. Una vida recta, dedicada a Dios. Y yo sé, como ayer hablaba el Señor de la santidad, y también es necesario que lo tengamos en claro, porque una cosa es la santificación, lo que Jesucristo logró por ese sacrificio, o lo que Dios dice que fuimos nosotros santificados por el sacrificio que fue acepto a Dios. Nos pone en un lugar, como dijo nuestro hermano que ministraba, el pastor que ministraba, en un lugar apartado, pero de ahí en adelante vamos al ejercicio. No es que en el momento que ya nos paramos allí nosotros ya lo alcanzamos todo, no, allí vamos al ejercicio. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios, a los santificados llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque todavía no eran santos en sus manifestaciones, habían sido santificados, habían sido apartados, ahora tenían que ir al ejercicio. Y la prueba es que él mismo muestra de que hubo casos terribles en la iglesia de Corintio. ¿Y cuál era la esperanza? Que el hombre se iba a purificar, a perfeccionar, a santificar. Que el hombre iba a desarrollarse. Bueno, ¿qué es lo que hace que el hombre se desarrolle en esta nueva vida? Esta doctrina, la doctrina de la piedad. La verdad que es según la piedad. Entonces, ¿qué queremos encontrar? Si buscamos la piedad no tenemos a otro lugar donde ir que a la misma Biblia. ¿Se oye? A la misma palabra de Dios. ¿Quiere saber qué es la piedad? ¿Quiere encontrar de ella? Estudie la Escritura, las hermosas exigencias de Dios para el hombre que nació de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Para nosotros es entonces, hermanos amados. Amén. Pero los que enseñan otra cosa, no saben nada, están envanecidos. Acerca de cuestiones, dice. Y contiendas y palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Cómo puede alguien ser privado de la verdad teniendo este hermoso testimonio de Dios que nos fue dado, la palabra, con todo lo que ella puede enseñarnos y dirigirnos hacia tener una vida dedicada a Dios? Gloria a su nombre. Tito capítulo 1, para que veamos que está, ¿verdad?
Pablo, verso 1, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Alguien puede decir, yo te estoy enseñando la verdad. ¿Cómo usted la descubre? Es la verdad si realmente es conforme a la piedad. Eso está bueno, porque oímos tantas voces ya últimamente. Entonces nos es más fácil examinar y discernir lo que me están explicando, lo que me están diciendo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Fácil. ¿Es conforme a la verdad de la piedad? ¿Es según la piedad? ¿La verdad que me están diciendo es según la piedad? ¿Y cómo hago para saber si es según la piedad? Si me está llevando a someterme a Dios o no. Si me está llevando a acercarme a Dios para obedecerle o a enfrentarme con sus doctrinas, porque para mí no es tan así. Entonces es fácil verlo, ¿se da cuenta? ¿Nos damos cuenta? Es fácil verlo. Entonces cuando alguien viene y dice, pero no es tan así, ¿por qué? Porque eso era para los antiguos, era para los de antes. Es porque en este tiempo las cosas han cambiado y todo tiene que cambiar. ¿Quién lo dijo? No es Dios. Si Él no cambia, como hemos enseñado, si en Él no hay ni sombra de variación, ¿por qué tiene que haberlo en la iglesia? Sin embargo, hermanos míos, aquellos que vayamos entendiendo la Escritura, vamos a tener una vida dedicada plenamente al servicio de Dios. El conocimiento que es según la verdad. Después leemos en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, miramos cómo dice esta palabra aquí. Y también todos los que quieran vivir, ¿cómo? Piadosamente. ¿Sí o no? En Cristo Jesús padecerán persecución. El que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, Nueva Traducción Viviente. El que quiera vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, lenguaje sencillo. El que quiera vivir dedicado a Dios será perseguido, palabra de Dios para todos. Entonces, el que quiera vivir piadosamente, como leemos acá, dedicado a Dios, abocado, entregado, obedeciendo a Dios, padecerá persecución. A veces no tanto de afuera como de adentro. Porque el que se dedica demasiado nunca es bien recibido por los que no quieren ocuparse. Porque allí se despierta el celo, porque como es lógico, alcanza cosas porque estuvo buscando, porque se estuvo ocupando, porque estuvo dedicado y porque Dios no cierra su mano a aquel que pide, a aquel que le pide. Entonces se despierta el celo religioso, el celo amargo que no hace más que nacer del propio hombre viejo. Entonces no acepta. Y la persecución, el menosprecio, el dejar de lado, el no aceptar. Nos ha concedido Dios la virtud de dejarnos enseñar a muchos de nosotros. Y eso es importante. Yo me dejo enseñar. Nosotros debemos dejarnos enseñar. Siempre Dios usa a alguien. Si alguien creció más que nosotros, demos la gloria a Dios por ese que creció, a quien va a ser usado para que me enseñen a mí. Y si de alguna manera quiero yo también, bueno, los cielos no se cerró para nadie. Los cielos no se cerraron para nadie. Si usted quiere, puede buscar, porque el que pide, allá. Y si está falta de sabiduría, ¿qué dijo Santiago? Pídala a Dios, el cual le dará sin reproche, abundantemente y sin reproche.
¿Qué queremos entonces? Ahora, ¿estamos realmente decididos a vivir una vida de piedad? ¿Que nuestro pensamiento sea Dios? ¿Que nuestro corazón lata por Dios? ¿Que nuestras palabras solamente quieran hablar las palabras de Dios? ¿Realmente queremos? ¿Queremos esa vida de piedad? ¿Queremos ejercitarnos para la piedad? ¿Quiere usted hacerlo? Tito 2:12 dice: (11) leamos y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad, renunciando a lo malo. ¿Esto se lo dice a la iglesia? ¿Esto se le dice a los cristianos? ¿Y a quién más si no? Es el único que puede hacerlo. Es el único que puede renunciar a la impiedad, renunciar a la maldad, renunciar a lo que es malo. El único que tiene la capacidad. Por eso esto no es una palabra para una persona que no conoce a Cristo. Es una palabra para aquel que conoce a Cristo. El que conoce a Cristo debe saber que ya estaba escrito que si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Que tiene que haber una decisión nuestra propia en donde dejamos, y le digo, no es una tarea fácil. Porque sacar lo que de repente no se ha ejercitado es fácil, pero sacar lo que se ha ejercitado no es fácil. No es tarea fácil. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios y Dios nos la da. Necesitamos realmente estar persuadidos de eso y pedir que esa ayuda maravillosa que viene por el Espíritu de Dios, que nos ayuda a nuestras debilidades, se ponga allí con nosotros para combatir contra aquello que es opuesto a Dios, a la sana doctrina y a todo lo que depende de Dios. Gloria a su nombre. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Esto es tan bueno meditarlo y hacer que se entre bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cada paso que vayamos a dar, cada cosa que vayamos a decir, lo tengamos presente para que realmente vayamos al ejercicio de la piedad. El ejercicio de la piedad es saber lo que Dios quiere y yo hacerlo. Ahí está. Ahí me estoy ejercitando. Ahí me estoy ejercitando. Y podemos quizás puntualizar algunas cosas, como por ejemplo, le contesté mal porque me habló mal. Pero la piedad dice que no devuelvas mal por mal. Me ejercito en la piedad. La doctrina de la piedad, la verdad que es conforme a la piedad, me dice no debes hacer eso, porque eres un hijo de Dios. Debes asemejarte a tu llamador, a tu creador, a tu hacedor, viviendo conforme a lo que Él dice. Entonces mire cómo uno puede pensar, meditar y ejercitarse en la piedad. Ejercitarse en la piedad. ¿Será? Hoy lo oímos. Dijo nuestro hermano, juntamente con la palabra viene la prueba. Lo escuchó, ¿verdad? ¿Y vendrá para nosotros hoy? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida piadosa? ¿Una vida de sumisión a Dios? ¿Vivir obedeciendo a Dios? ¿Vivir dedicado a Dios? Ve que ya no es la piedad que pensábamos. Ve cómo de alguna manera pesa sobre nosotros. Porque la otra forma de ver la piedad es un poco más liviano, por decirlo de alguna forma.
Porque bueno, me lleno de obras buenas, hago cosas bonitas, cosas buenas y vamos hacia adelante. Pero vivir una vida de sumisión a Dios, una vida de obediencia a Dios. Estoy hablando de vivir, no estoy hablando de un día, no estamos hablando de una hora, no estamos hablando de una vez, estoy hablando de un ejercicio que es lo único que va a hacer que se desarrolle en nosotros esta vida de piedad, el ejercicio. El ejercicio. Entonces piense, cuántas cosas buenas ha hecho, pero no porque tenía posibilidad de hacerla, sino porque a Dios le agrada. Sino porque así Dios lo dice en su palabra. Sino porque realmente yo nací de nuevo. Sino porque realmente el que nació de nuevo quiere vivir una vida conforme a Dios. Siempre hablamos de la seguridad de Cristo. ¿Se acuerda? El que me envió conmigo está. Porque hacía siempre lo que le agradaba a Dios. Eso es. Esa es la devoción. Esa es la vida. Esa es la vida que vivió Pablo. Una vida abocada a Dios. Una vida de sumisión. Dejó de ser el que era para ser realmente el que Dios quería que fuere. Y le tocó padecer y le tocó sufrir. Y cuando él hace el relato de las cosas que le tocó pasar, son terribles. Y cantidades de cosas le tocó vivir. Y a veces parece que no fuera lo correcto, ya que el que nos llama es Dios, tener que padecer. Si Dios nos llamó, el pensamiento humano es para que seamos librados de lo malo, para que no tengamos que sufrir, para que no tengamos que padecer. Y es una idea del mundo y errada. Porque el mundo mismo no acepta, si nuestra conducta se vuelve una conducta de una persona piadosa, realmente piadosa, no es aceptada por el mundo. No es aceptada por el mundo. No es aceptada por los religiosos. No es aceptado por nadie. De hecho, tenemos tantas cosas que defender del Evangelio que quizás no hoy, no en este tiempo, pero a futuro nosotros tendremos que entregarlo todo por la verdad de Dios. Porque ya no será suficiente conocerla, saberla, sino también defenderla. ¿Cuántos estarán dispuestos? ¿Cuántos querrán vivir piadosamente? ¿Cuántos estarán dispuestos a padecer persecución porque quiere vivir una vida dedicada a Dios? Gloria a su nombre. Pero gran ganancia es la piedad, dice Pablo a Timoteo 6:6 de la primera carta, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra contentamiento, satisfacción en lo que uno tiene. Gloria a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Satisfecho con lo que uno tiene. ¿A qué se referirá? Está hablando justamente de las cosas que provienen de Dios, de la libertad que Dios le ha dado al hombre. Cómo ha hecho Dios que el hombre deje de ser esclavo del pecado y pase a ser siervo de la justicia. Cómo el hombre puede abocarse y dedicarse plenamente a Dios y alegrarse, sentir satisfacción, porque Dios le da la posibilidad de vivir una vida piadosa. ¿Quién de los hombres puede hacerlo? Nadie que no esté entregado a Dios. Pero nosotros que estamos entregados a Dios, ¿acaso hay en nosotros este contentamiento porque podemos obedecer a Dios en todo? Brota de nosotros la alegría, el estar contento. Y yo veo que en muchos casos, yo creo que nos ha pasado a todos, no nos sentimos contentos porque las cosas son contrarias. Pero después, ¿qué pasa todo?
Nuestro hermano decía que ya salió todo, que ya pasó todo, que Dios le dio la victoria. Y qué alegría es ahora, ¿verdad? Qué alegría es ver que Dios nos respondió, ver que Dios bendice, ver que Dios provee. Esas cosas nos dan alegría. ¿Y no nos puede dar alegría el poder obedecer a Dios? ¿No nos puede dar contentamiento, como dice acá, el saber que somos piadosos, personas que nos sometemos a Dios voluntariamente y que queremos hacer todo lo que a Él le agrada? ¿Ve que estamos mal acostumbrados? Queremos las cosas de Dios, todo lo de Dios, todo lo de Dios, pero no queremos entregarle nada a Dios. O lo justo y necesario. Lo suficiente como para poder predicarle a alguien. Lo suficiente cuidando mi salvación, como muchos han dicho. Lo suficiente. Con esto cuido mi salvación. Si Dios no te llamó para que cuides tu salvación, Dios te llamó para que vivas una vida nueva, una vida dedicada, una vida abocada, una vida contenta de poder servir al Dios creador del cielo y de la tierra. Una vida alegre de saber que estás obedeciendo a aquel por quien todas las cosas subsisten. ¿Se da cuenta el valor? Escuche, no estamos hablando del presidente de ningún país. Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra, que nos ha dado el privilegio de poder nosotros ser obedientes a su palabra, de poder ser nosotros personas que vivan conforme a la piedad y alegrarnos. Nosotros cantamos y nos alegramos. Antes iba para allá y ahora voy para allá. El cambio fue notorio y es glorioso, sí, amén. Pero de este lado, hacia donde estamos yendo, también hay momentos agradables cuando hallamos el valor de todas las cosas, momentos que nos tienen que producir alegría. Ahora soy un siervo del Dios vivo. Porque nunca lo vemos así. Sí, soy el que sirve, sí, soy el pastor, sí, soy el ministro. No, oiga, somos sirvientes del Dios vivo. Personas escogidas por Dios para ministrar en este mundo y si es posible, porque así Dios lo quiere, ser nosotros quienes sazonemos a este mundo con el conocimiento de la verdad de Dios. Que todos conozcan el Evangelio, su palabra, el beneficio que esto trae cuando nos ven a nosotros que estamos beneficiados, que no hay una cosa que nos ponga mal. Podemos de repente tener situaciones y todo lo demás, pero el gozo que tenemos de ser personas que obedecemos a Dios no puede quitarnos nadie. Sino que al contrario, esto hará que nosotros nos sintamos cada vez más necesitados de obedecer a Dios. Nueva Traducción Viviente traduce así: pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Vio? No tiene nada que ver con las doctrinas que se oyen por ahí. ¿Tienes esto? Tendrás el doble. ¿Das tu auto? Tendrás 2 autos. Usted lo escucha y se queda asombrado. Falta que le diga como Job, que lo perdió todo, pero después Dios le dio cuadruplicado. Parece que ese fuera el mensaje. Y nosotros que tenemos supuestamente el mensaje de la verdad, quizás no reluce en nosotros, no resalta, no se nota, no se ve este contentamiento que acompaña a esta piedad. Estoy contento porque obedezco a Dios. Yo me acuerdo cuando recién nos iniciamos en el Evangelio, cada cosa que sabíamos que había que obedecer, cuando la obedecíamos, sentíamos una alegría. No conocíamos, obviamente, pero sentíamos contentos de poder haber obedecido. Ir a la charla entre los cristianos de aquel momento, sí, me pasó tal cosa y yo pude obedecerle a Dios. Y tuve la victoria, y se hablaba así, y tuve la victoria porque obedecí a Dios a pesar de las cosas que me estaban pasando. Mire con qué nos alegrábamos.
Al final nos alegrábamos con algo que realmente estaba en el crecimiento del cristiano y no en el comienzo. Bueno, y ahora que ya estamos crecidos, que ya tenemos un conocimiento más elevado, ahora que necesitamos nosotros ejercitarnos en la piedad, ¿qué hemos de hacer? ¿Me puedo volver a consagrar? Y si no te has consagrado, yo digo que sí. Lo mejor que te puede hacer es que te consagres. Si no nos hemos consagrado, podemos consagrarnos y ocupar nuestra vida en el servicio a Dios. ¿Se imagina por un momento nuestra vida dedicada a Dios? Estoy contento, me siento feliz. Está lleno de contentamiento mi corazón porque ahora yo puedo obedecer a Dios. No porque Dios me libró de lo que yo era. Ya me alegré con eso. Descubro que hay algo más importante todavía. Que hoy, en la actualidad, que en este mundo que está lleno de maldad y de cuantas cosas más, donde vamos nosotros a brillar como esos luminares en medio de este mundo perverso y maligno, yo puedo obedecer a Dios. Yo puedo tener una vida piadosa. Yo me puedo ejercitar. De hecho, todo lo que los otros muestran de malo, nosotros vamos a mostrarlo de bueno. Todo lo que otros muestran del hombre malo, del hombre viejo y del hombre perverso, según el mundo y según el diablo, nosotros tenemos que mostrar lo contrario. El hombre bueno, según Dios, según su plan, según su propósito, el hombre alegre, el hombre gozoso, de que aunque le suceda lo que le suceda, sabe que nada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa podrá separarnos de Él. Nada podrá poner ni el mínimo espacio entre el Señor y nosotros. Nada. Entonces, ¿cuánto tenemos para meditar, gozarnos y alegrarnos en Dios, verdad? ¿Es verdad o no? La verdadera sumisión es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Está contento con lo que tiene? ¿Y qué tiene? ¿Está contento porque tiene riquezas? ¿Porque tiene abundancia de bienes? ¿O está contento porque aún en lo mínimo, teniendo sustento y abrigo, está contento con eso? Es parte de la piedad. No es que tengamos que vivir necesitados, porque Dios no nos llama para eso. Al contrario, Él dice, la palabra de Dios dice, que no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pablo, en base a esto, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. También enseña el apóstol Pablo que hoy los que tienen abundancia lo tienen para que los que están pasando escasez sean ayudados por los que tienen abundancia. Para que después cuando se inviertan las cosas se haga el ejercicio. ¿Ve que toda la vida de Dios, la vida que Dios nos dio es una vida de ejercicio? Nosotros no podemos tener ya para nosotros nada más. Tenemos porque Dios nos dio y cuando Dios nos da es por algo y para algo. No es para nuestro propio deleite. Porque Cristo mismo no lo hizo. Como siempre decimos, ¿verdad? Siendo el dueño del mundo, el dueño de todo, no tenía dónde recostar su cabeza. Y hay un montón de fábulas que nos quieren enseñar que hay que buscar la riqueza de esta tierra y no las de arriba. Nosotros buscamos lo que viene de arriba. De donde esperamos a nuestro Señor. Tenemos una ciudadanía que está en los cielos, ¿verdad? Por lo tanto, esperamos esa hermosa ciudadanía, esa hermosa manifestación. Desecha las fábulas y profana, desecha las ideas mundanas, cuentos de vieja. En lugar de esto, vamos nosotros, hermanos míos, a entrenarnos en la sumisión a nuestro Dios, a acatar sus órdenes, estar dispuesto a que se haga su voluntad. ¿Cuántos lo quieren? Mas tú, ¿a quién le habla Dios? A mí. ¿Hay hombres de Dios acá? ¿Hay mujeres de Dios acá? Mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire la lista que nos da acá el apóstol Pablo. Mire la lista. Para los que somos de Dios, tanto hombre como mujer, tanto joven como jovencita.
a la iglesia de Cristo le dice estas palabras: tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Qué lindo trabajo. Qué trabajo de honor. Es honorable realmente recibir este privilegio. Entonces, ¿quién tiene contentamiento por obedecer a Dios? ¿Se da cuenta que ahora puede obedecer a Dios? ¿Cuántas cosas nos parecían difíciles antes de conocer demasiado? El solo hecho de pensar, por lo menos para mí, que tener que congregar todos los días de culto era algo inaceptable según mi humanidad. No podía creer del todo en Dios. Sin embargo, ahora nuestra vida está dedicada, abocada a Dios, con todo lo que ello conlleva. Padecimiento, sufrimiento, situación. Todas esas cosas no vienen porque sí, vienen porque queremos vivir piadosamente. ¿Se escucha? Queremos vivir obedeciendo a Dios. Entonces nos falta el primo, el hermano, el amigo que siempre le diga: pero tanto así, tanto te exigen, tanto, ¿no tenés un tiempo para vos? ¿No podés hacer lo que quieras? Sí, podemos hacer lo que queramos, pero en eso que queremos hacer, decidimos obedecer a Dios. Porque nos es beneficioso, porque es lo que agrada a Dios, porque es lo que trae beneficio para el otro, para el prójimo, y porque esto nos ayuda a cambiar cada vez más nuestra vida, hermanos míos, el desastre que éramos para ser lo que hoy somos en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vamos a alegrarnos de saber que podemos obedecer a Dios. Vamos a alegrarnos de saber que podemos ejercitarnos en la piedad. No quiero volver a oír, como hace poco volví a oír, después del mensaje, un problema en la puerta de la iglesia. Y dice Pablo: esto es necesario que suceda para que comprobéis de entre vosotros quiénes sois los aprobados. Señor, ayúdame porque yo quiero ser un aprobado. ¿Cuántos lo querrán? Puesto de pie, por favor.